Este modelo de seguros y reaseguros explica con una base de datos histórica de siniestros cómo se puede articular un modelo utilizando simulación de Monte Carlo con Easy Risk Quantum. Easy Risk Quantum es una plataforma que trabaja sobre Excel como un add-in que permite tomar información de un modelo montado sobre Excel, que está aquí en modelo, y con base en este caso a una serie de datos de siniestros históricos. Obsérvese que hay 5.000 eventos de siniestralidad de una póliza en particular, fechado para cada evento. Se obtiene información resumida del número de siniestros por mes y con base en ello se monta un modelo. Procedamos a ver el modelo. Este es un modelo en donde tenemos información de los parámetros que se requieren para ejecutar un análisis de la rentabilidad de este negocio antes y después que esta empresa de seguros decida o no contratar una prima de reaseguro. Veamos el modelo. Existe en promedio 83 eventos por mes, cuya severidad media es de 1.479 y su desviación estándar es de 6.106. Aquí es donde entra a correr la simulación de Monte Carlo con Easy Risk Quantum. Al posicionarme sobre esta celda, podemos ver una distribución Poisson que modela la frecuencia de eventos mensuales que se podrían generar. El número que aleatoriamente puede ser desarrollado acá va a cambiar en cada iteración. Y ahí vemos cómo se repiten diferentes números de frecuencia de eventos mensuales de acuerdo a la distribución de probabilidad que la información histórica está tomando acá de 83 eventos medios por mes, que ese es el lambda de nuestra Poisson. Por otra parte, la severidad está articulado por una función log normal, una severidad media de 1479 y una desviación estándar de severidad de 6106. Eso genera entonces una severidad de cada accidente modelizada por esta función log normal. Por otra parte, hay información del número de primas individuales. Hay $75 es lo que se cobra en promedio por la prima, con una desviación estándar de 5. Y por la otra parte, también con una distribución normal, definimos el número de clientes que mes a mes tiene esta empresa de seguros. 2.200 es su media de número de clientes y 110 su desviación estándar. Con un monto deducible de 400 por eventos de siniestralidad y con la decisión todavía de no reasegurar, podemos generar entonces una tabla acá que nos dé información respecto de los siniestros. Obsérvese por ejemplo acá, a partir de los siniestros simulados, cómo podríamos generar aquí las distribuciones de probabilidad con esta función que genera siniestros dependiendo del número de eventos que haya. Por ejemplo, en esta iteración hay 83 siniestros que hacen que hasta la línea 83 lleguen los siniestros tomados en consideración. Eso cambia. Cada F9, cada recálculo, como se observa aquí a continuación en los siniestros y los reclamos respectivos, que es esencialmente el siniestro menos el deducible, obtenemos diferentes montos con respecto a la siniestralidad total y a los reclamos una vez que individualmente para cada siniestro deducimos el monto del deducible. Con estos datos podemos proceder entonces a generar una simulación. La simulación en este caso significa habiendo montado un monto que tenemos de los ingresos por primas, que sería lo que cobramos por prima individual por el número de clientes en la celda F2. El pago de reclamaciones o la indemnización básicamente viene de esta celda que suma todos los reclamos o indemnizaciones habiendo quitado el deducible, con lo cual obtenemos un ingreso antes del reaseguro. Estas celdas están en azul porque en Easy Risk Quantum previamente las hemos declarado como variables de salida, es decir, variables merecedoras de un conteo durante la simulación. También las podemos ver aquí en mostrar entradas y salidas, donde hay 4 variables de entrada,
la frecuencia y severidad de los siniestros, la prima individual y la cantidad total de clientes. Esas son las 4 variables estocásticas que tienen un impacto por sobre los ingresos por primas, los ingresos antes del reaseguro y finalmente el margen neto después del reaseguro que todavía no hemos considerado. Si en este momento procedemos a simular, digamos, unas 5.000 iteraciones, es decir, 5.000 recálculos de cómo se verían nuestros ingresos por primas y nuestros ingresos netos después de primas, podríamos entonces empezar a articular y ver el resultado de estas dos celdas que son variables de salida. Así que se simulan, no le voy a dar aquí al botón de simular para no demorarme algunos minutos en el proceso. Una vez acabada la simulación, posicionando mi cursor sobre la celda ingresos por primas, podría proceder a ver el histograma. El histograma de los ingresos por primas se va a ver así. Estos son ingresos brutos, ventas. Vemos que el ingreso mínimo es de 115.000, el máximo de 217.000, la media de 165.000 y así sucesivamente mayor información. Más que los ingresos por primas, me interesa ver los ingresos antes del reaseguro, un ingreso neto una vez pagadas las reclamaciones o indemnizaciones, que con un histograma encima de la celda se vería así. Como podemos ver, las pérdidas aquí podrían llegar a ser extremadamente negativas, o más bien los ingresos o utilidades extremadamente negativos en el lado de pérdidas. De hecho, existe una probabilidad de que llegase como máximo a ser pérdidas hasta de 1.018.000. El máximo, sin embargo, es positivo, 176.000, y dada la gran asimetría de esta distribución, podemos ver como en promedio la utilidad del negocio es de 64.000. Es decir, es una utilidad positiva, pero definitivamente tiene una cola de pérdidas muy extrema hacia el lado izquierdo. Es decir, esta es una cartera de seguros que aún no ha sido de alguna manera indemnizada o inmunizada con un reaseguro. Pasemos a la parte de un reaseguro. ¿Qué tal si lográsemos comprar un reaseguro cuya prima única sería por $40.000 y que tuviese un deducible de reaseguro de $100.000? Esa póliza podría ponerse de esta manera como monto único y con las fórmulas que tenemos en la celda F6, con esta función condicional, podríamos obtener por una parte cuánto recuperaríamos de los reclamos por reaseguro, cuánto nos costaría esa prima de reaseguro por $40.000 y finalmente podríamos tener un margen neto después del reaseguro. Veamos a ver cómo se ve esa curva en el momento que generemos un histograma. Vemos que en este caso sí hay probabilidad de resultados negativos, podríamos perder hasta $20.000, pero ya no $1.000.000. Y podríamos ganar, eso sí, con números limitados, hasta $136.000. En promedio, nuestra utilidad sería de 42.211. Compárese estos 42.211 a la utilidad neta que tendríamos en promedio antes del reaseguro, que es de 64.520. O sea, en otras palabras, la empresa en promedio podría dejar de ganar unos $22.000, 64 antes del reaseguro contra 42 en promedio después del reaseguro, pero con la gran limitación de que las pérdidas han quedado limitadas en la cola izquierda. Si comparásemos ambas curvas, podríamos hacerlo con el gráfico curva S, comparando los ingresos antes del reaseguro con el margen neto después del reaseguro y sacando un gráfico de curva S, donde vemos cómo quedan limitadas en la curva roja el margen neto después del reaseguro sin probabilidades de pérdida tan extremo acá. Esta es una justificación estocástica donde evidentemente el usuario puede cambiar los parámetros de negociación del reaseguro, del deducible y demás parámetros para jugar con ello y obtener una visualización analítica de cómo la herramienta de simulación Monte Carlo permite resolver problemas contractuales en cuanto al establecimiento de pólizas para empresas aseguradoras y reaseguradoras.